Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos al programa Sociedad Libre, donde pretendemos dar una mirada informada sobre el acontecer nacional y regional. En este capítulo estamos con Jack Rux. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien. ¿Rux o Ru? Para que la gente sepa. Ru. Ya, muy bien. Jack Ru. También con Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Rolfo. Hernández. Todo bien por acá, un lindo día en la región. En la región. Y quien les habla, Rodolfo Arecheta, haciendo las veces de conductor del programa, reemplazando a Joaquín Vázquez, alias Felipe Camiroaga, la persona que habitualmente es el conductor del programa. Varias noticias, para variar. Como siempre. Como siempre, bien movida la semana. Quizás partir por algo político, ya derechamente político, que sucedió, si es que no me equivoco, el lunes, que es el tema de la censura a la mesa de la Cámara de Diputados, presentadas por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y apoyada por Chile Vamos, con algunos, no sé si hubo descolgados de Chile Vamos, me parece que apoyaron todos, no. Pero que no fue apoyada por demócratas ni amarillo, y por tanto se cayó, y algunos otros descolgados del PDG, entiendo. Lo que va quedando el PDG. Y se arma, bueno, hay varias cosas, yo creo que la noticia se puede desgranar en varios aspectos. Primero, quizás, no sé si hablar de qué es esto como oposición de presentar acusaciones, acciones más o menos rifleras, apostando a qué, digamos. No sé si estratégicamente era algo que se debió haber llevado si es que no están los votos. No sé, Ricardo, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que toda acción que no es coordinada y que no cuenta con los votos en el Parlamento es una acción que favorece al Ejecutivo. Y lamentablemente digo en plural como sector, incluido republicano, el PDG, que muchas veces no se sabe mucho, es bastante ambigua su doctrina, entonces tampoco se sabe cómo van a votar. Claramente son acciones de descoordinación que al final fortalecen, y hoy día vemos una Carol Cariola más empoderada que el día que asumió, que fue por una diferencia mínima de votos, un voto, y creo que lo que hay que generar primero es un orden de todos los partidos y también de los independientes con objetivos claros para desarrollar la labor parlamentaria. Si eso no se desarrolla, vamos a seguir favoreciendo al gobierno, y no es algo que uno quiera perjudicar el accionar del gobierno. La importancia de tener la mesa directiva de la Cámara, ellos tienen poder en base a generar la tabla, priorizar algunos proyectos, obviamente si es oficialista la mesa va a priorizar proyectos que son del gobierno, que eso no es un inconveniente. El problema es que los proyectos del gobierno son muy malos. Entonces, con esta presidencia de Carol Cariola, ella va a persistir y perpetuar algunas ideas que no solamente son rechazadas en el Parlamento, sino que también son ampliamente rechazadas por la ciudadanía. Y en ese contexto, ellos celebraban que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara, y esto se generó, queramos o no, de manera democrática. Eso decía el partido, el oficialismo. Y por errores propios también, si no llegaron a votar los que tenían que llegar a votar. Pero democrática cuando de por medio hay negociaciones de cargos, de puestos, de presidencias, de comisiones. Eso no es democracia, eso es una negociación. Bueno, de hecho se presentó, estoy viendo acá la noticia, un abogado presentó una querella criminal por cohecho contra Elizalde. Porque si es que uno va, esto está en el artículo 250 del Código Penal, y no es solamente plata un funcionario público, sino que prebenda. Exacto. Y prebenda, pues un puesto en la Cámara puede ser considerado una prebenda, y ahí uno se pregunta si es que quizás no hubiese sido mejor, conociendo, todos conocemos el historial que tiene Carol Cariola, que cuando se trata de Venezuela o alguna dictadura de izquierda, la defiende a rajatabla. Entonces no sería totalmente improbable que se pidiera votación respecto a algún tema internacional o algo que involucre a Venezuela, y que ella
se margine o no lo ponga en tabla, y Gaspar Rivas, que es un mono con navaja, que todos lo conocemos, más que un diputado, un polemista, que en cualquier momento puede saltar. Entonces la pregunta, ¿cuál es el punto? La pregunta es si no era mejor esperar digamos, a que haya un traspié con el poco apoyo con el que había llegado a la mesa para una vez sucedido ese traspié presentar la censura. No sé ya cómo lo ves. Sí, no, yo el tema de la censura encuentro que ahí el Partido Republicano cometió un error. Una, porque ni siquiera tengo entendido que lo conversó con Chile Vamos, por lo cual, como decía Ricardo, al menos tiene que haber una conversación para saber si van a estar los votos, si no es seguir teniendo derrotas tras derrotas. Ya se han visto las acusaciones constitucionales a los ministros, que también han sido derrotas, y finalmente lo único que se hace es seguir empoderando al Ejecutivo y a ministros, además que han estado muy mal evaluados. Así que para mí fue un error muy grande, y concuerdo contigo, Fito, en que yo al menos no lo hubiese hecho y hubiese esperado que siguiera esta mesa, porque va a haber algún traspié claramente, y ahí obviamente poner énfasis. Ahora, el error está antes, en la votación, y ahí es donde siento que la oposición perdió la oportunidad, y ya si la perdió, bueno, es lamentable, pero el tema de la censura yo al menos nunca estuve de acuerdo en que se haya hecho, por más que se hubiesen tenido los votos. Sí. Mi opinión. Sí, en ese sentido yo creo que es importante, y como sector, no digo como partido, como sector nunca se ha aprendido la enseñanza que ha dejado este tema de los independientes o los incontrolables, que muchas veces ocupan el paraguas de un partido, sea republicano, sea PDG o sea cual sea, y que al final del día actúan netamente por intereses particulares. O sea, llama mucho la atención la declaración muy férrea y muy contundente de Parisi, que es representante del PDG, y eso demuestra un poquito cuál es el real espíritu del PDG contra el comunismo. Pero si vemos la negociación o el acuerdo de Gaspar Rivas, donde claramente esos principios se transan, ahí uno pone en duda cuál es la real convicción de esa persona. Lo expulsaron. Sí, pero el daño ya está hecho. Sí, y en ese sentido, lo que tú te referías es que uno no quiere que cometan errores, pero lamentablemente el accionar político o la historia política de ellos ha demostrado que sí cometen errores, que no es un error ideológico, sino que incluso va contra, o diferencia ideológica, sino que va contra la defensa de los intereses políticos y de los chilenos. Porque en ese sentido, hoy que muchas veces la campaña presidencial, capaz en la primaria, cuando estaba Jado y Boric, y se hacían muchas preguntas de Venezuela, y decían, pero ¿por qué hablamos de Venezuela? Siempre se habla de Venezuela, si eso es irrelevante, si están tan lejos, si es otro país que funciona de otra forma. Hoy día tenemos conflictos importantes con Venezuela, y tenemos una ambigüedad clara del oficialismo y también del gobierno en el trato y la relación que hay con Venezuela. El presidente Boric sale fuertemente a atacar a la ministra Bullrich cuando indica que acá hay una mafia en el norte que está operando en Chile, pero cuando Venezuela no colabora en investigaciones, no colabora en la expulsión de venezolanos que cometen delitos en Chile y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con nuestra seguridad, hay un silencio. No sé si con intención, sin intencionalidad, que alguno da para pensar cuáles son los reales compromisos desde el punto ideológico y de la defensa de un gobierno extranjero como el venezolano, o los intereses de los chilenos en el tema de seguridad. Yo creo que pones un muy buen punto, porque ¿qué es lo que debiese primar? La respuesta es más o menos obvia, pero acá vemos de manera clara y frecuente un conflicto entre la ideología y los intereses del país, que es completamente inaceptable. A Carol Cariola, que es ahora la presidenta de la Cámara de Diputados, le preguntaron por Venezuela al día siguiente de haber sido electa, y culebrió de una manera, evitó responder, decir que era una dictadura, de que entonces
el compromiso con quién está, ¿con Chile o con las dictaduras comunistas? Esa es una primera pregunta, pero también, y yendo un poco lo que han tomado los dos, yo creo que habría que darle una vuelta también a lo que hizo Republicanos y a lo que hizo Chile Vamos. Y ahí hay harto, por eso decía que tenía hartas patas esto, harto para reflexionar, porque ya, Republicanos claramente, ellos dicen que actúan en base a convicciones, pero uno, o sea, es como un caballo atarantado que lo sueltan y sale corriendo. Eso no le sirve al país tener dirigentes que no piensan en las consecuencias de sus acciones. En una situación tan delicada como la cual le podría tocar a un eventual gobierno de derecha, eso es un suicidio, digamos. Sabemos que al otro lado tenemos un sector que muchos personeros de dicho sector, valga la redundancia, no creen en la democracia, que no escatiman en sacar a gente a la calle, y tú estás pensando en mandarte como caballo desbocado y darle para adelante nomás sin importar nada, y lo que terminas haciendo, como decía ya, que es fortalecer la posición del gobierno. Y Chile Vamos, ¿por qué se suma esto? Si no querían, ya claro, es para no quedar como la derechita cobarde y eso, pero esto es una tontera que no le importa a nadie. O sea, la presidencia de la Cámara de Diputados sí tiene cierto en el manejo de los tiempos y todo, pero no es una cuestión... Prioridad nacional. No es para, digamos, O sea, sacarse los ojos. Para todos los problemas que tenemos en el país es una prioridad mínima. Entonces, ahí está la duda de este pliegue que hace Chile Vamos, que yo, bueno, siendo parte del sector, lo veo con una mirada crítica. Me parece que no hay que, o sea, si los republicanos les da por hacer tonteras, no hay para qué seguirlo en el baile. Sí, en ese sentido yo creo que es un error y comparto tu análisis. Obviamente uno cuando vota por personas que tienen que tomar ciertas decisiones bastante complejas espera que haya un nivel de análisis o de consecuencia y un análisis político mayor a que algo simbólico. Yo creo que el tema de los simbolismos o demostrar quién es más duro hoy en día, creo que ya no genera resultados. Hoy día tiene que primar la sensatez, los hechos correctos, concretos, de una sola línea, pero también que esos más allá no queden con un simbolismo, sino que generen una acción y un resultado efectivo, porque si nos vamos a centrar en quién hace el discurso más duro y quién vota más en contra de algo sin ningún resultado, solo con presentar una postura política, es un poco lo que hace el comunismo cuando era minoría con el Frente Amplio. Entonces, creo que de alguna forma polarizar más la situación a la que ya está y centrarnos o preocuparnos en cosas que no tienen un impacto real en la ciudadanía, creo que es poco efectivo y es perjudicial y un poquito populista. Y en ese sentido, venía justo conversando por teléfono con una vecina que me decía, no tenía recuerdo de tantos hechos delictuales en Magallanes, en Punta Arenas. No solo delictuales, sino que también a esto lo sumamos un sinnúmero de accidentes de tránsito ligados con el alcohol, la noche, etcétera. Pero creo que en el último mes o en las últimas semanas hemos tenido delitos bastante crudos, importantes, y que el gobierno responde que compraron más autos para carabineros, o que hay unas patrullas en Laguna Blanca, en Timauquel y todo lo demás. Que es, bueno, se valora ese esfuerzo, pero ese esfuerzo no va a generar ningún impacto en lo que estamos viviendo hoy día. Lo que sucedió, no sé si lo vamos a tocar en algún momento esta semana en un motel con 2 personas donde hay un muerto, creo que es algo que no se había visto, al menos en el último tiempo, y que genera claramente una sensación, que ya no es una sensación esto que dice el gobierno, una sensación de inseguridad, son hechos concretos. Y tampoco es que hoy día los medios y las redes sociales viralicen situaciones. Las redes sociales, Facebook existe del 2008, la radio, la televisión, el diario lleva décadas o cientos de años. Entonces, yo creo que hay una situación concreta de inseguridad, hay pasos migratorios, como esta misma persona que mató a un carabinero en la zona centro y ya está en Colombia, o sea, salió de Chile sin ningún inconveniente, pasó, entiendo, por Bolivia, Ecuador,
y estaba en Colombia. Prontamente iba a pasar a Venezuela, que obviamente ahí no sé cómo iba a reaccionar el gobierno venezolano cuando el gobierno chileno pida la extradición para generar la justicia que corresponde a esa persona acá en Chile. Sí, no, yo al menos ahí, para colgarme justo del tema de la persona que encontraron muerta en el motel acá en Punta Arenas, que A ver, cuenta, yo no... pillaron a una persona en la madrugada hace un par de días muerta dentro de un motel. Acuchillado. Y el día de ayer detuvieron en la noche al presunto autor, sí, que es un colombiano de 25 años. Entonces, o sea, un hecho así, yo no tengo recuerdo de memoria de que haya ocurrido acá en la región, por lo cual, o sea, ya no son percepciones, o sea, son hechos concretos que están sucediendo acá en Punta Arenas. Pero también igual quiero dejar súper en claro el tema de los extranjeros, porque yo conozco muchos extranjeros que acá vienen a trabajar y lamentablemente son la minoría, como también sucedió en este famoso estallido delictual, que también, o sea, mucha gente al principio salió a marchar con las demandas que eran totalmente, para mí, legítimas, pero un grupo se amarró de eso, un grupo minoritario que finalmente fue los que comenzaron a hacer los destrozos. Acá pasa lo mismo, entonces tampoco la idea es criminalizar a todos los extranjeros, pero sí a los que finalmente cometan delitos, hay que obviamente tomar cartas en el asunto. O sea, para mí la expulsión tiene que ser, o sea, sí o sí, o sea, no tiene que haber ninguna duda a expulsar a estas personas. O sea, de hecho, ahora justamente cuando pillaron también en Colombia ahora a este delincuente que mató al carabinero también, o sea, el gallo riéndose a las cámaras como si nada hubiese pasado. O sea, son personas realmente que no les importa nada y que obviamente no es primera vez que lo hacen. Oye, estamos haciendo Sociedad Libre con Ricardo Hernández, Jack Rue y quien les habla, Rodolfo Arecheta. Vamos a pasar a una noticia política relacionada, ya vamos a volver al tema de seguridad porque también tenemos noticias que desgranar. Pero sigamos en lo político, que hace un par de días, creo que el día martes, el presidente señaló que la reforma al sistema político, que dicho sea de paso, para explicar un poco, hay un consenso más o menos transversal entre todos los sectores políticos de que el sistema político, después de las reformas que se introdujeron para modificar el binominal, auspiciadas por Michelle Bachelet, para que el Frente Amplio pudiese entrar al Congreso, facilitar la entrada, probablemente hubiesen entrado igual, resultaron ser un desastre. Y lo que vemos es finalmente que la calidad de la política se ha ido deteriorando, que es mucho más fácil, como decía Ricardo hace unos minutos, digamos, entrar por fuera con consignas populistas y no tener ningún tipo de control y hacer cualquier cosa dentro del hemiciclo. Entonces, esto a nivel internacional está súper estudiado, a nivel nacional también se ha ido estudiando y se ha llegado a la consecuencia, o sea, se ha llegado a la conclusión más o menos transversal de que los partidos, y esto no es una noticia, no una novedad para nadie, que los partidos políticos no tienen mecanismos de control para los parlamentarios y eso al mismo tiempo hace que los partidos políticos sean partidos políticos débiles y que no haya tanto interés de participar en los partidos políticos, porque ¿para qué voy a participar en un partido político si me puedo ir por fuera con el cupo del partido político y después, bueno, si es que me voy a otro, me puedo crear otro partido político? Hay más de 30 partidos, puedo ser, más de 22 en el Congreso y en formación hay unos 20 más. Entonces, a lo que está tendiendo el sistema es a una persona, un partido casi, o sea, que es una cuestión que no tiene ningún sentido, tanto para el votante que idealmente, que en términos prácticos tiende a votar más por la ideología o el sector izquierda-derecha, este es más tiene estas convicciones, este no, de alguna forma economiza el voto y bueno. Hay un montón de críticas que uno se puede hacer. El cuento corto es que hay un consenso transversal y hace 2 días el presidente Boric
de alguna manera condicionó el avance a la reforma al sistema político que permita de alguna forma mejorar la calidad de la política y de los partidos políticos, a la tramitación de la reforma previsional. Una reforma previsional que no sé si han escuchado, implica un aumento en la cotización del 6%, que eso está muy bien, pero el 3% de ese 6% se va, digamos, a un sistema de reparto, que quiere decir que usted trabaja y ese trabaja para otro. De ese 6% que usted va a trabajar, un 3% se va a pasar a otra persona que no necesariamente está formalizada, por ejemplo, puede tener mejor situación que usted, pero como el Estado no tiene registro de lo que trabaja porque lo hace en negro, finalmente usted termina subsidiando a esa persona, y una serie de incentivos negativos a no formalizarse. Pues ¿para qué me voy a formalizar si es que después me van a financiar la pensión? Financiar la pensión. O sea, todos los incentivos mal puestos, y reforma a la cual la derecha se opone. No solo la derecha se opone, ojo, que uno puede citar a técnicos. No hay ningún técnico de la izquierda que esté, ya no sé si tan categórico, pero hay muchos técnicos de la izquierda, incluido Óscar Landerreche, Josep Ramos. Se me ocurre, ¿quién más ha dicho? Bueno, Mario Bravo, que es probablemente la persona que más sabe de pensiones en Chile, que trabajó Comisión Bravo, que hizo una propuesta al sistema de pensiones en el gobierno de Bachelet. En el gobierno de Bachelet, que nunca nadie, no es alguien de derecha. También tenemos a Andrea Repeto, que salió haciendo campaña por Gabriel Boric, todos diciendo que es una mala reforma de pensiones. Y ahora el gobierno sale presionando algo que no favorece a la derecha, usa la reforma al sistema político como moneda de cambio respecto a un tema que es de interés nacional, que es el mejoramiento de la política, de una forma de chantaje, por lo menos así lo veo yo, para que no me aprueben mi reforma de pensiones, que es muy impopular, porque ya todos sabemos que, y las encuestas así lo dicen, que las personas prefieren que su dinero vaya como es fruto de su esfuerzo. Más de 2/3 de las personas prefieren eso, a una cuenta individual. Entonces, bien curiosa esta estrategia de la moneda de hacer presión por el tema de la reforma previsional con el sistema político. Sí, en ese sentido hay que recordar que el gobierno ha funcionado así. Recordemos un ministro Jackson que decía que si no se aprobaba la propuesta constitucional 1, la del circo, no se podía avanzar con el programa de gobierno. Y después que nos decían que si se aprobaba la segunda, y así un sinnúmero de cosas que llegan al chantaje, tanto para las personas como también para el Parlamento. Y en ese sentido yo creo que es lamentable que un presidente de la República chantajee o presione el avance de un proyecto que tiene como idea objetivo mejorar la clase política y mezclarlo con otra cosa que es un programa, parte de su programa de gobierno, un proyecto particular. Se puede caminar y mascar el chicle al mismo tiempo. Son proyectos que no tienen nada relacionado de manera directa, por lo cual no tienen relación. Y eso te demuestra un poquito la forma en que hace política Gabriel Boric y su equipo, que es un poco ligado a dictaduras. Es la forma de que si ustedes no hacen esto, les quito otra cosa o no avanzamos. Esa forma antigua que el Frente Amplio cuestionaba de la política antigua del chantaje, la están utilizando claramente ellos. Y en base a lo mismo, quería poner un tema sobre la mesa del diputado Lee, que en su momento fue en una lista de Chile Vamos, lamentablemente, que durante esta semana presentó el proyecto de ley para el séptimo retiro del 10%. Y una persona realmente poco seria, poco análisis. Iba a decir pelotudo, pero no se puede decir pelotudo en televisión. A la tercera dicen que viene la sanción. Pero al menos una persona populista. Todos hoy día los chilenos comprendieron cuáles fueron los impactos tanto de los retiros como de los IFE, que claramente eran una necesidad, pero hasta el día de hoy estamos pagando esos retiros o ese flujo que existía en la economía chilena a través del aumento de los precios en diferentes cosas. No solamente en la alimentación, en transporte, benzina, etcétera, con materiales de construcción. Y también sabemos que es muy fácil que suban los precios
pero después la bajada es mucho más complicada, más difícil, o en tiempo se demora más, o no baja literalmente. Entonces, claramente, que existan personas como esta es un ejemplo claro que la reforma de los partidos políticos es necesaria y que hoy en día, al tener 22 partidos representados en el Congreso, cada uno con su bandera, no existen avances importantes. Muchas veces, y el Frente Amplio nació cuestionando todo lo que se generó en la concertación, que habían acuerdos de la UDI con la DC, con el PPD, con los radicales, cosa que hoy día no vemos porque al existir tantos nichos y que puedan lograr aparecer personas, o personajes, mejor dicho, como lo que pasó en la primera propuesta constitucional con la lista del pueblo, los Pikachu, los dinosaurios y todos los payasos, los otros payasos, se demostró que esa forma no iba a llevar a ningún lugar. O sea, vemos que hasta para un curso se elige una directiva en quinto básico porque es necesaria una organización. Si los 15 o 30 niños, niñas opinan de una forma y no dan su brazo a torcer, no va a haber ninguna actividad, y es un poco lo que hoy día estamos viendo en el Congreso. O sea, cada uno levanta una bandera, vemos a este Lico en el tema del 10%, más que seguro que alguno o alguna parlamentaria se va a sumar al carro. Y eso me demuestra también que desde el punto de vista ideológico no existen muchas diferencias cuando el populismo llega. O sea, si vemos a alguien ligado a Chile Vamos, que tiene un proyecto de ley nefasto como este y se suman al carro otros personajes o parlamentarios, tú te das cuenta que no hay un análisis, no hay una profundidad de las consecuencias que puede llevar este proyecto de ley, que esperamos que no tenga mucho avance, pero también vemos la incongruencia y la poca consecuencia de los quienes levantaron las banderas, bailaban por el 10%, hacían TikTok por el 10%, las Cariola, Vallejos, Pamela Giles, Carmen Hertz, me recuerdo también a la Gasmuri y otras, hombres también habían. Entonces, claramente te demuestra que hoy día lo que marca rating, hay algunos parlamentarios que se manejan por el rating, las encuestas, el TikTok y todo lo demás, y no hay una visión política clara. Entonces al final del día la gente no sabe por quién votó. Votó por una persona que decía A hace 2 años y hoy día está diciendo Z. Y en ese sentido claramente los partidos de alguna forma ordenan el Parlamento y también las fichas para lograr algún tipo de avance, negociación, acuerdo, etcétera, que eso se tiene que dar en el Parlamento. Yo más que nada me voy a colgar de lo que decías tú, Ricardo, al final. O sea, ya proponer el 7º retiro es para mí impresentable y habla un poco de la calidad de parlamentarios que tenemos. Y voy a ser más caero porque lo hemos dicho bastante, yo lo he dicho bastante acá, la importancia de votar con conocimiento en las elecciones a nuestras autoridades, a los que nos representan, porque si no vamos a seguir en este limbo de tener parlamentarios que no llegan a la sala a votar, como lo comenté la semana pasada con el tema de un proyecto de ley sobre deporte, o proponen finalmente proyectos de ley que sabemos las repercusiones que pueden tener, pero obviamente por tener cámaras y por salir en las noticias hablando algo, finalmente les da lo mismo. Así que para mí es impresentable lo ocurrido. Sí, yo creo también que hay que hacer un énfasis en esta desesperación del gobierno de tratar de generar amenazas para apoyar proyectos que no solamente son malos técnicamente, sino que también son impopulares, como la reforma de pensiones y yo me atrevería a decir la reforma tributaria también. Y aquí yo quiero hacer un llamado también a la gente que cree que la oposición está siendo obstruccionista a este respecto, porque el gobierno no ha cedido ni un poco, porque bueno, presentó una reforma totalmente descabellada y después llegó a la reforma que quería. Pero acá uno ve cierto tipo de fanatismo, porque uno, por ejemplo, la reforma de pensiones. Uno vea, ya lo dije, Óscar Landerreche, Andrea Repeto, Mario Bravo, Josep Ramos,
todos en contra, son todas personas de izquierda, técnicos, que saben de lo que se está hablando en contra de la reforma del gobierno, y aún así hay gente, uno se encuentra gente en la calle que sigue diciendo que esto es obstruccionismo. Cuando tiene una mala reforma, ¿por qué la derecha va a estar, o la izquierda, si es oposición, va a estar obligada, todo lo contrario diría yo, a aprobar reformas que son malas para Chile y que están tratando de ser impuestas vía chantaje, solamente para generar un poco para ganar popularidad antes de las elecciones? Yo creo que acá es el llamado a la reflexión y digamos a decir, oye, si es que incluso la gente que sabe de mi sector de estos temas me está diciendo que no, puede ser que la reforma sea mala. Y lo único que dicen que sí es el gobierno. Hay cosas patéticas como la diputada comunista Plasencio. Sí, no, que no tiene idea de lo que está hablando. O sea, se para en un programa de televisión y no tiene idea de lo que está hablando. Ha sido una vergüenza. Que, por ejemplo, en un programa de televisión a nivel nacional dice que las fronteras chilenas están totalmente resguardadas y protegidas y que ya casi prácticamente no existe migración ilegal. Cuando por televisión en los matilanes se transmite en vivo cómo pasan las personas caminando, como caminando por un mall de Santiago, sin ningún inconveniente, sin ningún temor. Vimos también el ridículo que hizo la ministra Toá con su famoso parlante, que dudo que haya tenido algún impacto, eso está claro. ¿Está en alguna fiesta? Las cifras lo avalan mi postura. Entonces, de repente por un minuto de cámara o por fanatismo defender lo indefendible, nos llenamos de espacios o personas que dicen que prácticamente acá estamos mejor. Lo dijo en su momento la delegada Luz Bermúdez, que nos habían cambiado la vida a los magallánicos en 1 o 2 años. Cuando vemos la cifra, ha aumentado el desempleo, según igual los indicadores de crecimiento. Magallanes fue una de las regiones. Vamos a hablar de eso. Las regiones que no tuvo un incremento en el crecimiento, decreció en la actividad económica, cuando siempre nos hemos caracterizado por una región que es próspera, con actividad económica importante, con cifras de desempleo muy por sobre los promedios nacionales. O nos dice un seremi de gobierno que los tunings se acabaron. Yo le digo que no. O sea, yo vivo en el sector y no se acabaron los tunings. Entonces, y no solo una cosa del ruido, otra cosa son los delitos. O sea, una persona que le quema el auto al vecino, que también sucedió durante esta semana, un acuchillado en un motel, los tuning que la verdad hacen lo que quieren, lo digo con toda causa. Entonces, claramente el fanatismo de defender lo indefendible pasa a ser una... Oye, pero la diputada Plasencia se paró a hablar de la AFP también en esa misma entrevista, y uno dice, esta señora se sabe con suerte su nombre, no sé si se lo sabe, pero en serio, o sea, empezó a decir, ya, uno puede hacer un montón de críticas al sistema de AFP, y la rentabilidad, ¿para quién? Para las empresas, pues, como pero así, o sea, no sabe ni cómo funciona el sistema. No sabe cómo funciona el sistema y está legislando, y ya, eso puede ser, pero tener la personalidad para pararte en un programa de televisión, era un programa de estos políticos, no me acuerdo cuál era, si era Mesa Central o algo así, a decir estupideces. El problema es que hay gente que obviamente consume televisión, que capaz después no hace un doble check o no estudia, que creen estas tonteras que se dicen, que por ejemplo la rentabilidad de los fondos de pensiones va para la AFP. Si la AFP, no es por defender a la AFP, pero es como funciona el sistema. Lo que ganan ellos es un porcentaje por administración. Si esos fondos tienen rentabilidad, van para las personas, para sus fondos. Entonces, claramente, instalar mentiras cuando la gente en la realidad está observando lo que le sucede. Cuando una persona dice, le cambiamos la vida a los chilenos o estamos mejor que antes, eso es mentira. Vaya al supermercado y cuánto le alcanza. Vaya, se atreve a salir en la noche ahora en Punta Arenas o en otro sector de la región y hace un sinnúmero de cosas que claramente, cuando vemos las encuestas y están las prioridades de seguridad, economía, esos dos factores que son súper relevantes hoy día, no se han enfrentado de manera correcta, y eso lo avalan los indicadores. O sea, no es que lo diga yo, lo dice el Banco Central, lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, claramente, que nos vengan a decir que estamos mejor es una mentira. Yo
me gustaría hacer una encuesta en la calle y preguntarle a la gente si piensa que estamos mejor que hace 2 o 3 años. No, porque ahí y probablemente va a salir que no. Ya esa pregunta se ha hecho, no, es que hay una sensación. Claro, que los medios instalaron una sensación de que la gente está peor. Porque los medios son de derecha, de no sé qué, de los grupos, de los grandes grupos, etcétera. Claro, pues y los Daniel Batamala, no existen. Claro. Montserrat Álvarez no existen. Paulsen Rincón. Los de aquí también, los regionales. No, pero si acá hay que separarlo, ¿no? Tenemos periodistas con... tenemos periodistas con pretensiones políticas, periodistas candidatos, que después salen diciendo, no, pues si acá nosotros venimos a informar y todo eso, cualquier cosa. Claro, la cueca en pelota. Se pueden enojar. ¿Qué me importa? Teníamos otros temas. Que diga que es una cuestión indesmentible, no sé cómo que se podría enojar porque le digan la verdad. Bueno, mucha gente se enoja, pues. Sí. Es que los caras de Jackson. Oye, seguimos acá haciendo Sociedad Libre con Jack Ru, Ricardo Hernández y Rodolfo Arecheta, quien les habla. Vamos a pasar ahora a un tema de seguridad, que es el hecho que también fue noticia de que Héctor Yaitul fue declarado culpable y probablemente va a pasar años en cárcel, todavía lo tiene que determinar el tribunal, pero ya fue declarado culpable de usurpación, hurto y atentado contra la autoridad. Y yo acá... No sé, ha pasado el tiempo, pero no ha pasado tanto. Y yo me acuerdo que mucha gente vinculada a este gobierno hablaba del territorio liberado de Temucuicui, por ejemplo. Y yo acá también llamo a la reflexión, en la Araucanía llevamos 2 años de estado de excepción seguidos. Que al cual, o sea, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Durante este gobierno, pero al cual este gobierno se opuso, pero ya, eso es un tema, podemos discutirlo después. Pero, ¿cómo a nadie le va a llamar la atención que lleguemos 2 años, ahí está el terreno liberado, como dijo el gobierno, de estado de excepción? O sea, esto está totalmente normalizado y de excepción ya no tiene nada. Claro, pues, estado de normalidad es la excepción. Y es bien curioso porque esto se renueva y es como que ya asumimos que ahí, bueno, como dijo el presidente, esto el territorio liberado y que el Estado no entra. Entonces ahí se dan las paradojas que cuando se trata de seguridad en realidad el Estado no es tan fuerte como le gustaría al gobierno y a la gente que lo apoya. Y es una cuestión que en la Araucanía sobre todo y las regiones circundantes es un tema importante, es crítico. Entonces, acá, bueno, se sancionó esta persona. Y se me viene a la cabeza ahora, que no sé si se acuerdan que la ministra de Desarrollo Social... Janet Jara. No, ella es la de trabajo. Se llama Janet Vidal o algo así. Janet algo. Sí. Lo vamos a buscar. Salió del gobierno porque había tenido contactos con Héctor Yaitul, como, oye... WhatsApp, como no, sí, ¿sabes qué? Van a ir carabineros. Entonces, se está condenando a una persona, a pesar del gobierno, parece, y todos los antecedentes indican que el Ministerio Público no tuvo ningún tipo... O sea, esto salió, no todos los antecedentes indican, fue una información que publicó Radio Duna, que no se le avisó al gobierno, por parte del Ministerio Público, que esta persona, cuando fue detenida, se la iba a detener por la probabilidad de que desde adentro del gobierno, no voy a decir todos, pero haya gente que le fuera a avisar a Héctor Yaitul que lo iban a detener. Entonces una cuestión totalmente impresentable, un escenario que se vive de guerra en la Araucanía, que incluso desde el gobierno quieren extenderlo al resto del país. Hay gente desde la derecha que se manifiesta de acuerdo, yo estoy totalmente en contra. Yo creo que esto es responsabilidad del gobierno. Y si el gobierno no puede controlar la seguridad, que es su obligación más esencial y básica en cualquier estado, de hecho, tiene que dar un paso al costado. O sea, no puede normalizarse la situación en la que se vive. Bien que se haya detenido Yaitul, como decíamos, los antecedentes de alguna manera sugieren que fue a pesar del gobierno. No sé ya cómo es esto. No, o sea, para partir... Se sigue viendo la inconsistencia del gobierno, por lo que tú decías, 2 años de estado de excepción en la Araucanía, que cuando el gobierno fue oposición se negaba considerablemente a esto una y otra vez, votando en contra de hecho, y diciendo que
cómo íbamos a seguir reprimiendo la región, que esa no era la vía, y ahora obviamente ni siquiera se toca el tema, ya se ha aprobado cada vez que se toca el tema o cuando hay que renovar, la oposición obviamente actual ha votado a favor para que así sea, porque obviamente la situación en la Araucanía está insostenible. Eso por un lado. Y en cuanto a lo de Héctor Yaitul, bueno, finalmente la justicia está dando la razón a lo que muchos opinábamos y decíamos en su minuto de que era culpable y de que finalmente había cometido delitos. Son 5 delitos ahí de manera diferente, por lo que le escuchaba a un abogado, y en los 5 salió culpable. O sea, ni siquiera es que en uno hayan encontrado el tribunal que no habían antecedentes, habían antecedentes, o sea, concretos. En los 5 salió culpable, o sea, ni siquiera es que en uno se haya dicho, ya le pusieron mucho, no, o sea, es culpable en los 5 delitos. Entonces, obviamente es una persona que ya todos conocemos su background, y además que el gobierno en su minuto también defendió. Entonces, bueno, espero que el gobierno se esté dando cuenta y no siga defendiendo a delincuentes como este, y finalmente demos solución al tema de la Araucanía, como muchos más. De hecho, yo siento que ya la Araucanía es un tema más de seguridad, porque ya en el país estamos casi en la misma situación, solamente con otros delitos. En el norte, obviamente, narcotráfico, secuestros, y en la Araucanía, bueno, sicarios, y en la Araucanía, obviamente, seguimos viendo el tema del robo de madera, quema de predios, toma de predios, pero estamos ya, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Espero lo haga, de verdad tengo fe aún, algo de fe me queda, pero lo veo súper difícil porque no han reaccionado, y lo dudo que lo hagan, pero todavía algo de fe me queda. Sí, ojalá la gente, cuando el presidente va a ver los partidos de fútbol y todo lo demás, le cuente un poquitito qué está pasando en el país para que él se interiorice. Efectivamente, en este caso, no es nuevamente una incoherencia de la historia del Frente Amplio, quienes tenían comunicación con Yaitul, quienes lo defendían, que decían que era una persona que era perseguida por su tema étnico, más que por algo concreto judicial o que habían antecedentes claros, y hoy día la justicia dice lo contrario. Efectivamente, esos WhatsApp o comunicación que estableció una ministra con Héctor Yaitul, además validándolo como un interlocutor para desarrollar estrategias o comunicaciones con el Estado, con el gobierno de turno. Janet Vega se llama. Janet Vega. Claramente demuestra que había una ignorancia total de cómo funcionaba la política y en qué situación estaba Chile. Recordemos también el actuar de la ex ministra, ¿cómo se llama esta persona que fue a Isquia Siches, que pensó que la iban a recibir con té y tostadas en la Araucanía, y la recibieron a balazos, y ahí recién el gobierno captó que por más guiños que ellos le hicieron a este grupo de narcotraficantes, terroristas y delincuentes, ellos están contra lo establecido y contra la ley, contra el Estado. Por más que ellos quisieron generar algún buenismo o compañerismo, no sé cómo le llaman, con estos grupos que claramente son de terrorismo y están contra el sistema. Y les costó darse cuenta. Hoy día no he escuchado a ninguno de los personajes que defendía a Yaitul reconocer este dictamen judicial. Yo creo que es importante y que demuestra que bien las instituciones funcionan de manera independiente, y más allá que este gobierno haya tenido una cercanía con Yaitul, la justicia actúa en base a los antecedentes, a las leyes, y hoy día se da este dictamen que yo lo veo positivo, y esperemos que existan más Yaitul
en el sentido de que personas que sean condenadas por cometer delitos en la Araucanía. Y en ese sentido vemos este gobierno que cada cierto tiempo y con mucha frecuencia hace recuerdo de los derechos humanos de la dictadura y todo lo que pasó el 73, hechos lamentables por supuesto que condenamos, pero ¿dónde están los derechos humanos de las familias que viven en la Araucanía, de los niños que no van a su colegio o escuela porque se la quemaron estas personas? ¿Dónde están los derechos humanos de los abuelos de la Araucanía que le queman hospitales o de las comunidades que le queman su municipalidad? ¿Esos derechos humanos no existen? ¿O porque son hechos delictuales cometidos por personas que son ideológicamente cercanas a este gobierno o que tienen algún tipo de relación, no se comunican y esos no son derechos humanos? Entonces ahí vemos la incoherencia del gobierno y también el doble estándar de cuando hay que defender una postura. Si es que son coherentes con su relato, debiese ser siempre y no dependiendo de dónde provenga la violencia. Sí. A mí me parece bien que se haya detenido Yaitul por motivos obvios y que todos conocemos. El Estado no puede avalar el terrorismo ni la violencia política por ningún motivo, bajo ningún supuesto. Pero claro, yéndonos para atrás y quizás reflexionando un poco, ¿qué hubiese pasado con Héctor Yaitul si la detención hubiese ocurrido en el gobierno de Piñera? No iban a decir que era persecución. El llamado iba a ser que esto era una persecución política, que se estaba criminalizando al pueblo mapuche y que de alguna manera el territorio liberado, como dijo el presidente, tenía que respetarse y que esto era represión. Y al final vemos que Yaitul hace un llamado de alguna forma a levantarse y vemos que el pueblo mapuche finalmente no era lo que nos habían dicho, no era la CAM, no es el territorio liberado, entre comillas, de Temuco y Cuy. Eso no es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es la gente que se levanta en la mañana a trabajar, a los cuales muchos le roban la madera, le venden drogas a sus hijos, porque esto es una narcoindustria, lo que tienen estas organizaciones criminales en la Araucanía. Esto está comprobado, sino de tráfico de armas. Entonces, cuando uno habla del pueblo mapuche y se junta con, digamos, la CAM o Atemucuicui, donde no puede entrar carabineros, ¿con quién se está juntando? ¿Se está juntando con el pueblo mapuche o con grupos activistas y derechamente terroristas? Yo esa es la pregunta que hago. ¿Qué hubiese pasado en un gobierno de derecha? Y la respuesta es muy simple. Esto se hubiese utilizado para criminalizarlo derechamente, a pesar de que solamente se estaban usando las atribuciones y cumpliendo los deberes del Estado. Se hubiese criminalizado y se hubiese acusado, digamos, como sucedió cuando se pensó que había sido asesinado el hijo de Yaitul. No asesinado, que había muerto en un tiroteo a mano finalmente fue otra persona, y se veían las metralletas, y ahí se decía, no, esto es un crimen. Una persona que estaba con un fusil de asalto, Pablo Marchant se llama, si no me equivoco. Entonces... No, y en ese sentido, cuando escuchamos un gobierno que dice empatizar con el pueblo mapuche, recordemos que la propuesta constitucional 1, que fue ampliamente rechazada por todo Chile y todas las regiones, qué lindo fue ese día escuchar que decían que en Punta Arenas todas las mesas ganó el rechazo, en la Araucanía ganó con mayor potencia una propuesta constitucional que era muy fuerte en el tema étnico, que hablaba de justicias y algún tipo de beneficio judicial o desde el punto de vista cuando enfrentan a la justicia los pueblos indígenas, y eso ellos lo rechazaron fuertemente también. Entonces eso te demuestra que al final estas banderas que ellos levantan con mucha fuerza y hacen flamear no representan tampoco al real intención o visión de país que tienen quienes viven en esos territorios, sino que son netamente de grupos minoritarios, grupos que quieren polarizar y que gracias a esa polarización y violencia han generado recursos, porque al final del día ellos lo están utilizando como un negocio. Este territorio que ellos dicen que es fuera del Chile, digámoslo así, lo ocupan como robo de madera, tráfico de droga, plantaciones de marihuana, etcétera. Entonces claramente el gobierno nuevamente desconectado de una realidad. Sí. Oye, y siguiendo cortito y un poco anecdótico en el tema de seguridad, ¿vieron que le robaron celulares y computadores desde la Subsecretaría de Prevención del Delito? O sea, ¿qué nos queda a nosotros?
Si a la subsecretaría de prevención del delito no puede prevenir los delitos en su propio... No, esto está complicado. O sea, No, y además es... ¿no? Después de todo lo que ha sucedido con los robos de computadores de Jackson, robos en la casa de ministros, de Maya Fernández, de Marcel en su auto, de otras instituciones públicas que justamente habían estado en proceso de investigación, y observamos que no se ha aprendido nada. ¿Dónde está el trabajo preventivo? Y más de una subsecretaría como prevención del delito que claramente no previene nada. Y ahí entra también uno a dudar de justamente la información que tenían esos aparatos, que podrían haber sido utilizados para enviar a la justicia y todo lo demás. Entonces, es como que se perdieron antecedentes para enjuiciar a Jadwe. Audios desaparecieron de los registros, que hay una cadena de custodia y todo, desaparecieron. Pero bueno, oye, ya lo otro, pasando un tema vinculado, el gobierno ha sacado banderitas de celebración porque bajó la cifra de homicidios, bajó cada 100 habitantes. Tengo el número, pero había bajado de 6,4 homicidios por cada 6 personas, no me acuerdo en cuánto tiempo, debe ser a la semana. Sí. No sé, no me recuerdo. Bueno, bajó a 6,2 y bajó un 6%, y están sacando, digamos, descorchando la champán, están celebrando. Ahí es para mí un tema un error que han tenido los últimos gobiernos. Yo ahí tampoco fui muy crítico del gobierno anterior, en el cual trabajé, de un poco mancharse un poco los zapatos en la tierra, o sea, estar en terreno y saber la realidad, porque claramente los indicadores pueden decir muchas cosas, y esto que haya bajado un poco, pero finalmente, que es lo que han dicho también expertos, o sea, los delitos han ido cambiando también. O sea, antes había muchos delitos también, no de homicidio, pero sí, por ejemplo, de robo, que el robo era el carterazo. Claro. El carterazo finalmente te robaban el tema, que hay un poco asustado y ya fue. O sea, en ese minuto igual sí, era un poco trágico y todo el tema, pero ahora ya no, pues. O sea, ahora te roban y además te apuñalan. O sea, ya no es robo con violencia. Por un celular te pueden apuñalar. Y muchas veces te lo robaron, igual te apuñalaron. Por más que ya te hayan robado, porque ya el tema es hacer daño. Entonces, es un poco estar ahí en terreno, siento yo, y ahí un poco también el discurso que la izquierda da tanto, de que finalmente tienen como la solución, y ellos tienen también la opinión del pueblo. Siento que en este caso no da para nada en el acierto, porque si le preguntamos al general de las personas, está sufriendo con la seguridad, se sienten inseguros, nos sentimos inseguros, ya no es como antes, y eso no es percepción, es porque obviamente uno ve delitos. Porque hay más habitualidad de los delitos. O sea, yo lo comentaba justamente, de hecho, para tu matrimonio, Fito, que me tocó ir a Santiago justo el día que fue el único día que estuve en Santiago, esperando a un amigo abajo de su departamento. Estuve 5 o 10 minutos y vi un altercado ahí porque le habían robado a una persona su celular. Y eso, o sea, yo viví muchos años en Santiago y me tocó verlo muy pocas veces, y estuve mucho en la calle. Entonces, no es casualidad que justo me haya tocado ahora en los 10 minutos, porque obviamente hay muchos más delitos. O sea, es una cosa obvia. Oye. Y también, como tú bien decías, los delitos han evolucionado, y lamentablemente han evolucionado para mal, comprendiendo que hoy día la violencia ha aumentado fuertemente. Oye, nos están quedando pocos minutos y creo que es importante tratar el tema económico. Recordamos a nuestros auditores fieles y a toda la gente que nos ve también en televisión. Estamos acá haciendo Sociedad Libre con Jack Ru, Ricardo Hernández y Rodolfo Arecheta, quien les habla.
El tema lo vamos a resumir, digamos. Hay tres noticias relacionadas y yo creo que la bajada tiene una bajada regional. Bueno, primero el Consejo Fiscal Autónomo, que es este órgano encargado de hacer informes y reportes de distintos economistas de distintos sectores, señaló y hizo ver al gobierno de que se acabó la plata, digamos. Se acabó la plata, ha aumentado la deuda pública, perdón, la deuda país, también ha aumentado el gasto público y las holguras que se habían destacado a fines del 2022, creo, por ahí en esa fecha, ya no son tal. El gobierno se ha gastado toda la plata y bueno, también hay consecuencias de la pandemia y todo. Chile se ha gastado la plata, no ha recuperado los ahorros que tenía y el Consejo Fiscal Autónomo, que como lo dice su nombre es autónomo del gobierno, está levantando señales de alerta y dice que si hay alguna crisis, por pequeña que sea, no hay plata, digamos, no hay cómo hacer frente a una eventual crisis, que es algo que Chile, por suerte, por los años de disciplina fiscal que ha tenido antes, lo ha podido hacer. Esa holgura se acabó. Y también a propósito de esto, salieron distintos economistas diciendo un poco lo mismo. El título de la noticia es ex banquero central, esto es gente que trabajó en el Banco Central como presidente, y economistas alertan por el delicado balance de las cuentas fiscales. O sea, se están encendiendo las alarmas en todos lados, pese a que el gobierno sale de alguna forma celebrando el crecimiento. Pero resulta que no hay plata y no se está generando plata, el país no está creciendo lo suficiente y estamos como cualquier casa que se pueden imaginar ustedes, donde uno empieza a endeudarse para pagar los gastos habituales o está gastando y en realidad está gastando más de lo que produce. Esto es sostenible solamente por un periodo corto, después van a empezar a venir los cobros, va a haber que pagar esos créditos y obviamente también no es sostenible estar generando, o sea, gastando más de lo que se genera. Y esto salió una noticia, porque podríamos hablar de esto más extendido, pero nos queda poco tiempo, que en Magallanes salió una noticia, o sea, salió en el Mercurio, también se replicó por el diario El Pingüino, de que Magallanes está entre las regiones que registraron los peores desempeños económicos desde 2023. Y como decía Ricardo, yo creo que es una de las primeras veces donde estamos números rojos. Decreciendo, dice, o sea, no decreciendo, pero presentó una baja de 1,4%. Y esto sobre todo los resultados de pesca y la industria manufacturera. O sea, la industria regional se está viniendo abajo, que es algo que hemos visto todos también, ya sea por el tema pesquero, la salmonera. Bueno, cualquier industria que se instale acá, sale un grupo de activistas a los cuales le hace la men, ya sea el gobernador Fliegen, que en su momento lo hizo con Mina Invierno, ahora después con la salmonera, y también grupos de parlamentarios, no sé, Javiera Morales, que cualquier cosa que se quiera hacer, uno lo ve con el hidrógeno verde, ponen piedras de tope. Entonces la industria, bueno, tú trabajaste en la industria salmonera, Ricardo, no sé. Sí, ahí claramente el gobierno desde sus inicios, con la visión de la ministra Maisa Roja y todo lo demás, de la Seremi del Medio Ambiente que existía en el momento, siempre trataron de reducir el potencial que tenía la industria de la salmonicultura, no generando nuevas concesiones, lo que claramente genera que el ciclo productivo de los salmones se vea altamente reducido, y así un sinnúmero de cosas que, por ejemplo, llevó a una planta, Torres del Paine de Australis, de la empresa Australis que había acá en Punta Arenas, a cerrar. Lamentablemente después vimos lo que sucedió con la planta de proceso de salmón y trucha de Entreviento, que yo no he visto ninguna acción concreta importante para reubicar esas personas, para apoyarlas, para encontrarle trabajo. Y también vemos que los indicadores de desempleo están bastante altos en comparación a años anteriores y previos también a la pandemia, que ahí se genera un tema particular. Yo tengo mucho temor de los próximos entregas de informes de desempleo, comprendiendo que nosotros también somos una región de muchos servicios, especialmente servicios turísticos, que termina la temporada ahora terminó en marzo-abril, por lo cual hay muchas personas que desde mayo en adelante se les genera algún tipo de complejidad, dado que fueron finiquitados o trabajaron por faena en alguna de las actividades que son propias del turismo a nivel regional en la provincia de Magallanes, fuertemente en la provincia de Última Esperanza. Entonces, claramente no estamos bien.
Y yo lamentablemente tampoco veo que existan planes de acción importantes tanto a nivel del gobierno regional como tampoco de los sectores o los puestos claves, Seremi Economía, de Hacienda, no sé, el gallo del turismo no es de acá, el del INE no es de acá, el de CONAF no es de acá. Entonces, que tú dices, son puestos claves que tienen que menos tener algún tipo de conocimiento base de cómo funcionan las actividades de los actores, los interlocutores desde el mundo privado, desde el mundo público, para coordinar acciones que fomenten y de alguna forma se reactive la economía. Oye, ¿no será que el gabinete de Progresimiento no habrán invitado a las autoridades regionales? O sea, yo no sé qué tan relevante sea que inviten a las actividades regionales. No, es una broma. Porque tienen un desconocimiento total. Entonces, cuando tenemos una Seremi Economía, que cuando está en riesgo no va a Australia, en Porvenir, uno de sus planes de acción es que la gente salga a cazar guanacos, claramente te demuestra una ignorancia muy importante y es una vergüenza y es una burla a las personas de Porvenir que una autoridad que representa a un gobierno de ese tipo de noticias. Pero cuando uno ve a un ministro Grau que prefiere ir a la pichanga con los amigos que ir al cierre de una actividad minera, de un país minero en momentos de poco crecimiento, recordemos que ahora no se puede decir que decrecimos porque crecimos un 0,1 y eso casi había que celebrarlo, te demuestra la incompetencia y la falta de conexión con la realidad que tiene este gobierno. Sí, yo al menos, antes que nos vayamos, quiero aprovechar las pantallas para hacer un llamado justamente al gobierno y al gobierno acá regional para ayudar a destrabar justamente lo que decíamos, el tema del hidrógeno verde. Ayudar finalmente no es que no se pida nada de la permisología, sino de ayudar a las empresas a que se sepa bien qué es lo que se debe presentar y además a tratar de disminuir los tiempos en las revisiones, en las observaciones que hayan y también en mesas de trabajo, pero en mesas de trabajo que finalmente sean fructíferas y no lo que hemos visto hasta el momento. De hecho, justamente el día de hoy acá en Punta Arenas hay un congreso de hidrógeno verde en la cual están las empresas mostrando lo que se está haciendo a obviamente empresarios de acá y a diferentes áreas, porque obviamente no es solamente lo del hidrógeno, tú bien lo decías, Ricardo, o sea, acá son servicios también que se van a ver beneficiados con esto, así que un llamado nuevamente al gobierno para que nos pongamos las pilas y hagamos la pega. Sí, en línea con lo que dice Jack en materia económica, menos cafecitos, menos organizaciones digamos, de contacto y de networking y más trabajo. O sea, acá hay que sacar la pega, esto no es fácil, pero si es que uno se junta a tomar café y a salir para acaparar alguna portada de un diario y finalmente no hace nada, o poner plata que termina yéndose a la basura, la verdad es que no, al final vamos a quedarnos donde mismo y yo creo que lamentablemente la región se va a ver mucho más perjudicada de lo que ya está haciendo. Entonces me sumo al llamado de decirle a las autoridades menos cafecito y más trabajo y démosle para adelante. Bueno, queridos auditores y televidentes, hemos llegado al final de este programa en Sociedad Libre. Me despido de Jack, de Ricardo, de quienes nos están viendo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Que estén Chao, muy bien. nos Chao. vemos. Chao, chao.